Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Hola, chicos y chicas. Hace ya 3 o 4 años, el canal Amas Start creó una sección en su canal llamada Low Poly. Y para cuando le tocó el video al buen Crash fue un tanto decepcionante. Aparte de que está ya desfasado por los años que corren. Así que este video está totalmente inspirado en Low Poly de Amas Start. Y Amas Start, si llegas a ver esto, amo tu canal. Pero en fin, todos hemos visto los típicos videos que recopilan la evolución con gameplay en las consolas. Y vaya que sí son buenos, pero ¿te gustaría ver el cambio exacto que Crash ha sufrido a lo largo de todos los juegos? Pues quédate hasta el final y quédate a ver Polygon Evolution. Primero, antes de empezar de lleno este video, ¿qué son polígonos? Pues un polígono en los videojuegos es simplemente un triángulo formado por vértices y bordes. Las consolas generalmente mueven estas formas triangulares, excepto el Sega Saturn, el cual usa polígonos cuadrados o quads. En fin, con la unión de más de 700 de estos triángulos puede darte como resultado esto. El primer modelo de Crash Bandicoot que lo movía la primera Sony PlayStation. Este modelo es bastante curioso, pues para el año 1996 los personajes generalmente se separaban por piezas y luego se juntaban, y en la práctica y por las bajas resoluciones de esa época es bastante sorprendente que la primera PlayStation pueda con un modelo completo como es el de Crash Bandicoot. Al momento de animar a los personajes, Naughty Dog usaría una animación vertex, que es de estirar cada vértice de los polígonos para poder darles ciertas expresiones, y fueron prácticamente uno de los primeros juegos que usaban esta tecnología. Pero volviendo al modelo, este contaría con 732 polígonos, que es bastante grande para su época. Y es curioso, pues vemos todo el modelo texturizado, pero solo ocupa 2 de ellas, aunque no lo parezca, pues estaba texturizado en la espalda y en los zapatos. El resto era simplemente los colores básicos y planos, los cuales eran muy fáciles de pintar y procesar para la consola. Veríamos como la cresta de Crash era un híbrido extraño entre un 2D y 3D. Las zapatillas de Crash por debajo no tienen textura alguna, y no es que se notara por las resoluciones de esa época. También algo curioso es que Crash tiene algo mucho más parecido a una mano. ¿Y por qué digo que esto es curioso? Pues en esa época las manos sí que eran todo un dolor de cabeza para los desarrolladores. Por ejemplo, Super Mario tendría manos sin nada de dedos, al igual que muchos personajes a lo largo de esta época. Pero Crash está bastante detallado, intenta parecer una mano y de lejos y por la resolución te da muy bien la impresión de ser una. Naughty Dog demoraría meses en hacer que el trabajo de estos bocetos de Charles Villas quedara bien y compactado en un modelo 3D que pudiera correr la primera Sony PlayStation. Esta es la pose que más veríamos de Crash a lo largo del juego. Para 1997, Naughty Dog, luego del trabajo realizado para el primer juego, mejoraría mucho con la consola de Sony, pues con el nuevo motor gráfico llamado GOOL2 tendríamos un Crash mucho más estilizado. Este Crash contaría con aproximadamente de 568 a 752 polígonos. Prácticamente usarían la versión de Crash Bandicoot 1, pero sumado a este nuevo motor y a esta nueva experiencia en cómo modelar, podrían estilizar al personaje hasta darle uno de los mejores diseños de todos los juegos de Crash. Vemos como aquí tiene texturas en los ojos, en la espalda y zapatos, aunque desafortunadamente tampoco tiene texturizada la suela, aunque mucha falta no le hacía. También vemos aquí por primera vez algo muy característico de Crash, y es que tiene un ojo más grande que el otro. También mejora mucho el aspecto en sus manos, ya que tiene 3 dedos, o bueno, lo mejor que podía hacer dedos la PlayStation 1. Y otra cosa que destacar es el mejor modelado de su boca, que permitiría más expresiones y darle mucho más carisma a este Crash. Y este modelo fue tan bueno que se usaría en los próximos 2 siguientes juegos, pues es el mismo modelo de Crash Bandicoot 3 y el mismo en CTR, aunque solo lo veríamos en la selección de personajes y en la victoria de Crash Bandicoot. Y hablando de Crash Team Racing,
tendríamos un año más tarde de Crash Bandicoot 3, un juego de carreras. Y como la poca potencia de la primera PlayStation no permitiría usar el mismo modelo que se usó en la trilogía, obviamente se optó por crear y usar uno con muchos menos polígonos. Aquí tengo que ser honesto, chicos, este es el modelo de Crash in-game, sí y no. En toda la web este modelo no existe para nada, así que lo que hice fue tomar una captura en 3D con el emulador Avocado, pero capturaba absolutamente todo. Luego de esto descubrí que ahí estaba Crash, no se lo notaba, pero ahí estaba, y le di la vuelta y estaba a la mitad, por lo que tomé una captura del frente, recorté el escenario, lo uní, arreglé varios errores en Blender y lo texturicé a mano. Sí, un proceso muy doloroso para alguien que no sabe nada de modelar, pero aquí lo tenemos. Y es lo más cercano que pude encontrar de este modelo. Este Crash era bastante poligonal a decir verdad, pues contaría con 480 polígonos aproximadamente, al no ser tan exacto el método que utilicé. Y esto sí es menos que la trilogía, pero bastante elevado para un juego de carreras. Pero como pueden apreciar, Crash tiene un kart, el cual hace que el modelo se resienta mucho a nivel de modelados y polígonos, ya que no solo tendrías que modelar a Crash sino también su auto. Pero siguiendo con el modelo, este contaría con sus detalles como los pantalones de 2 colores, los zapatos que ahora por fin tiene suelas, cejas y crestas planos al ser solo una textura ambos. Y bueno, yo amo este modelo de Crash cabezón en su kart, así que tuve que incluirlo sí o sí y hacer todo este esfuerzo para ponerlo, ya que es una muestra del avance que tuvo Crash a lo largo de los tiempos. Y así tendríamos el primer juego de Crash no realizado por Naughty Dog. Al igual que el de Crash Team Racing, este modelo no existe en toda la web, por lo que lo sometí al mismo proceso. El Warframe es hermoso, ¿verdad? Pero bueno, como la hermosura de Eurocom se le ocurrió darle una extraña animación de respirar al buen Crash, no puedo juntar el modelo y texturizarlo todo junto. Pero bueno, esto es lo más cercano al modelo. Vemos que es mucho más básico con peores texturas, los zapatos usan mucho menos polígonos y las manos ni siquiera intentan hacer algo similar a dedos. Y como apreciarán en el video, solo podemos ver la parte delantera y trasera de Crash, ya que no pude unirlos por más que intenté y tampoco pude texturizarlos de una manera decente. Así que no pude hacer más con ellos, lo siento chicos, pero este es el modelo más cercano y como vemos en pantalla, es básicamente el modelo solo que sin ensamblar. Y este modelo de Crash Bash sería un retroceso al modelado gráfico de Crash, aunque es un poco entendible al tener más personajes en pantalla, hacer minijuegos y todo. Pero ahora sí, vamos con el siguiente modelo y pasemos a la siguiente generación. Un año más tarde, para la nueva generación de consolas, tenemos el modelo más detallado de Crash Bandicoot, hasta esa fecha, claro. Este modelo contaría con 2222 polígonos debido a la gran potencia de la PlayStation 1, la GameCube y la Xbox, nuevas consolas de esa época. Este modelado está extraído directamente de una GameCube. Y vemos como tiene un gran avance en cuanto a detalle y polígonos. Lástima que no sea el diseño más bonito de Crash, pero es bastante avanzado, bastante mejor, entre muchas comillas. Vemos como la cresta y las cejas de Crash ahora son totalmente poligonales y este Crash cuenta ahora con dientes y una úvula que están bien detalladas desde aquí. Vemos como tiene al fin bien detallados los dedos, aunque solo posea 4, y esto es un poco extraño, ya que en los artes conceptuales de los 3 primeros juegos, Crash contaría con 5 dedos, y tal vez lo modelarían con 3 debido a limitaciones, pero se tomaron muy a pecho estas mismas y solo los pusieron 4. Vemos también los pantalones más detallados, al igual que los zapatos y las orejas hasta tienen un detalle de pelo. Además, gracias a la potencia de las nuevas consolas, este modelo está totalmente texturizado. Por primera vez en la saga, no cuenta con colores planos, sino que está completo de texturas. Aunque este no sea el mejor diseño, un año más tarde tendríamos uno de los mejores diseños de Crash vistos hasta la época. Con 1980 polígonos, teniendo más de 200 polígonos menos que el modelo anterior, se ve mucho mejor que este. Como dicen a veces, menos es más. Este modelo es sencillamente hermoso. Vemos el diseño exacto de los primeros juegos, pero actualizado para la sexta generación. Este juego lo desarrollaría Vicarious Vision, el cual ya lo veremos más adelante a lo largo del video.
Como ya viene siendo costumbre, este modelo cuenta con manos de 4 dedos pero totalmente modelados, una cresta igual totalmente modelada y cejas. Cuenta también con un detalle de pelo en las orejas y curiosamente, esta es la primera vez que vemos que un modelo de Crash no tiene labios rosados, pasando a ser de un color amarillo que se mantendría a lo largo del tiempo. También tenemos pantalones muchísimo más detallados, además de contar con una textura que simula pelaje por todo el cuerpo del modelo, que le da un gran detallado. Y las siluetas de los zapatos mucho más detalladas. Algo curioso es que para este juego se olvidaron de ponerle un ojo más grande que el otro, pero realmente se ve muy lindo. Este es uno de los diseños más bonitos que han habido de Crash, y dentro del juego básicamente es introducir este modelo con su kart. Y aquí tenemos el modelo del kart. Este modelo de kart contaría con 1455 polígonos, que es un muy buen modelo si es que me lo preguntan al compararlo con su antecesor. Y de hecho tiene bastantes detalles que in-game no te fijas y no te das cuenta. Pero bueno, pasando de aquí, un año más tarde tendríamos uno de los juegos más queridos. El buen Crash to Insanity. Este modelo contaría con 2820 polígonos, siendo mucho más detallado que los dos anteriores, y con ellos es bastante curioso, pues sería uno de los mejores modelados de Crash a lo largo del tiempo. Vemos como con solo 1000 polígonos más tenemos un modelo mucho más detallado. Vemos como la cresta se ve bastante mejor. Crash tiene una gran dentadura, que de hecho en Traveler's Tales sabían bastante cómo modelar y ahorrar recursos, pues queda muy detallado pareciendo que tiene cada diente, pero no, es simplemente un modelo estilizado, que no ocupa muchos polígonos. Vemos aquí como tiene zapatos muy similares a la marca Converse por primera vez, solo que en color negro en lugar de ser rojos, que de hecho le quedan muy bien por cierto. Algo muy curioso de este modelo es que cuenta con 5 dedos en cada mano en lugar de 4, y es curioso que se los pusieran, pues luego de los artes, como ya dije en los anteriores, siempre contarían con 4 dedos. Sus ojos también pasan de tener un modelo más grande que otro y vemos como ambos tienen el mismo tamaño, conservando también los labios amarillos iniciados en Crash Nitro Kart. Además de ser este uno de los primeros modelos que podemos ver más a detalle al tener una cámara mucho más controlable dentro del juego. Y pasamos al siguiente gran juego de Crash. Tenemos aquí un muy curioso modelo del buen Crash, ya que cuenta con 1546 polígonos. Tiene más de 1000 polígonos menos que el modelo anterior de Crash to Insanity, incluso menos que el de Nitro Kart. Y aún así, este modelo se ve bastante bien y es bastante detallado, pese a que tiene menos detalles en su modelado 3D. Seguiría teniendo los ojos del mismo tamaño, cosa que se agradece bastante. Su cresta es bastante poligonal, pero hace mucho más énfasis en la primera punta estirándola. Los zapatos volverían a ser rojos texturizados totalmente, sus labios seguirían de color amarillo y Crash volvería a tener 4 dedos, pero aquí son simplemente rectángulos, ahorrando así muchos polígonos, dejando así los detalles generalmente solo para las texturas, lo que es realmente un buen diseño, ya que conserva mucho de la esencia de Crash con muchos menos polígonos, sabiendo cómo texturizarlo y ahorrar recursos de una manera bastante buena. Además de usar este mismo modelo dentro de las carreras, por lo que necesitarían mucho menos detallados, con pocos polígonos, un gran trabajo de sierra en este aspecto. Antes de continuar con el siguiente juego, Crash Tag Team Racing nos da un muy hermoso detalle en su versión japonesa. Así es, Crash Tag Team Racing modela por primera vez a Crash japonés, haciéndolo jugable. Y verlo en 3D es totalmente hermoso. Vemos como este modelo cuenta con 1782 polígonos, 200 polígonos más que la versión americana. Y estos 200 polígonos podrían haber sido empleados en hacerle la cabeza a Crash mucho más redonda, ya que en detalles tiene casi menos que su versión americana, pues sus dedos solamente están separados por el pulgar e índice, y el resto es solo una textura en un rectángulo. Sus zapatos tienen un color raro marrón en lugar de rojo, pero totalmente texturizado. La cresta es modelada totalmente en 3D, pero mucho menos detallada. Este modelo tiene los característicos labios rosados que los de antaño, que los japoneses parece que les agarraron mucho cariño. En fin, este es un modelo muy bonito de Crash y es muy interesante que Crash Tag Team Racing nos haya dejado ver por primera vez jugable al Crash japonés. Y ahora, ya que hablamos del Crash de Japón, tenemos que repasar un modelo hecho directamente en Japón. Un juego portátil de Crash,
que no muchos amamos, pero su modelado en 3D es interesante de repasar dentro de lo que cabe, pues este modelo solo contaría con 262 polígonos, y es obvio debido a las bajas potencias de la Nintendo DS, además de contar con una resolución muy pobre que camufla los problemas de este juego. Sí, en Crash Team Racing aparecían detalles en polígonos y así, pero ni hablar de este Crash. Este era cabezón con unas extremidades muy delgadas, los labios todavía eran amarillos y manos para nada detalladas, sin contar que este es el modelo que menos polígonos tiene de Crash, pues dentro del juego funciona bien y es agradable de ver, pero cuenta con menos polígonos que Crash Team Racing y que la primera aparición de Crash en PlayStation 1. En fin, pasemos un año adelante para ver por fin a... Este sería el cambio más grande que ha tenido Crash hasta ahora, contando con 2620 polígonos, menos que en Crash Team Insanity, pero curiosamente se ve bastante bien en verdad. Siempre me ha gustado este diseño por los detalles que tiene, como su texturizado de pelaje por todo el cuerpo que le da un buen aspecto. Al igual que el pantalón con bolsillos, el cinturón que pareciera que es detallado, pero no, simplemente son texturas. Este modelo, como vemos, retoma la idea de tener un ojo más grande que el otro, pero se reduce considerablemente el tamaño de sus cejas, del Crash cejón normal que hemos visto a lo largo del tiempo. Como ya es típico, los labios son de color amarillo, pero este modelo cuenta con un detalle que todos odiaban en su momento y tengo que incluirme. A pesar de tener una mano muy bien modelada y bastante detallada, incluso con una palma, tendría una ausencia de guantes muy imperdonable para esta saga, pues una de las vestimentas icónicas de Crash, curiosamente, son sus guantes, por lo que no entiendo por qué los quitaron. Pero en fin, de resto el modelo es muy bien detallado, sus orejas y los detalles poligonales de pelo alrededor del cuerpo se ven muy bien, en su rostro, manos y además tiene una cresta que le llegaba hasta la espalda, que pareciera que es muy poligonal pero de hecho no, son solo como triangulitos de polígonos que dan un bastante buen efecto. De hecho en modelos 3D hacer eso es bastante bien porque es muy optimizado para las consolas de esa época. Un buen diseño si es que a mí me lo preguntan, a pesar de los guantes. Pero, un año más tarde, pasamos a llegar a tener un nuevo rediseño del rediseño que Crash ya tuvo en Crash of the Titans. Este modelo cuenta con 3466 polígonos, el más detallado de Crash hasta esta época 2008, teniendo casi 1000 polígonos más que su precuela, usándolos para redondear más al personaje, haciéndolo más alto y con un diseño que es bastante similar al anterior pero un tanto extraño. Personalmente este modelo no me gusta casi nada, pero para gustos los colores. Vemos como en este se ha mejorado mucho el texturizado en comparación al anterior, aunque con zapatos amarillos. ¿Desde cuándo? La cresta ha cambiado mucho también, pues ya no es un modelo completamente en 3D, sino que es más la unión de muchas texturas planas que hacen una buena ilusión en 3D. Pero luego de repasar el modelado de Crash Mind Over Mutant, la saga no tendría nada más de avances. Básicamente se quedó en los modelados de la PlayStation 2 y de su generación, por lo que no hay más modelos hasta el 2016, en lo cual tuvo una sorpresiva aparición en veríamos como este modelo es una mejora abismal a diferencia de todos los anteriores vistos, pues contaría con 18.120 polígonos. Si sumamos todos los modelos anteriores, todos desde Crash 1 hasta Crash Mind Over Mutant, llegamos a tener esta versión del modelado de Crash Skylanders, el cual rescataba mucho el diseño no de la trilogía original, sino más bien de los bocetos originales que Charles Villas tenía. Este modelo cuenta con todo, absolutamente todo modelado en 3D. Sus guantes, nudillos, zapatos, sus cordones, hasta tiene medias que están completamente modeladas. La suela de los zapatos está en 3D, un muy buen modelo para el regreso de Crash, que lastimosamente salió para Skylanders, hasta que un año más tarde llegó el modelo más grande y detallado que ha tenido Crash Bandicoot. Con este modelo solo puedo decir, wow, este sí que retoma el cómo se veía en la trilogía original de PlayStation 1, más que seguir como en Skylanders los diseños originales. Este modelo de Crash contaría con nada más y nada menos que con 32.135 polígonos, siendo hasta esa fecha, 2016, el modelo más detallado que Crash ha tenido con el diseño antiguo de la trilogía visto hasta esa época. En este diseño veríamos cómo tiene todo, también absolutamente todo, modelado en 3D.
los cordones de los zapatos, el cordón de su pantalón, sus guantes, cabello, cejas, la forma de los zapatos, todo, absolutamente todo. Vemos también un texturizado total en el modelo gracias a las nuevas tecnologías, claro, conservando sus 4 dedos a pesar de los artes conceptuales que Naughty Dog nos había presentado, pero están totalmente modelados en 3D, teniendo una nariz bastante redonda, la que más hemos visto redonda del buen Crash hasta esta fecha. Podemos decir que tiene bastantes cambios de los bocetos originales de 1996 en adelante, dándose unas cuantas libertades creativas como la forma de sus zapatos o las cambiadas expresiones con las que este modelo cuenta. Pero es un muy buen modelo en 3D, que acompaña una de las mejores remasterizaciones remake que la industria de los videojuegos ha tenido, y por suerte, no es el último juego de Crash que tenemos, no señor, ya que un año más tarde tendríamos... Ok, sí, un año más tarde tendríamos básicamente el mismo modelo, ya que lo que hace Nitro Fuel es agregar a este Crash en su kart. Así que por fin vemos el modelo del kart que le hace todo el honor a los renders oficiales de Naughty Dog de 1999. Pues este modelo contaría con 39.374 polígonos solo en su kart. Es un modelo gigante en comparación a los pocos polígonos que contaba el modelo del kart original de Crash, ya que estaban fusionados y juntos. Pero esto es todo un reciclaje y el modelo de Crash no cambia mucho, como vemos el kart sí que avanza, pero Crash es exactamente el mismo. Por cierto, antes de pasar al siguiente, el modelo de Insane Trilogy se ve como el de Nintendo Switch, ya que el pelaje y el efecto de pelaje es más de la consola que del modelado en sí, por lo que se va a ver bastante extraño para quienes lo jugaron en PlayStation 4 y en PC, pero para los usuarios de Switch así lo veíamos siempre, lo cual es bastante bonito, a mí me gusta así. Pero pasemos con el siguiente. Y así tenemos la nueva continuación de Crash, Crash Bandicoot 4. Este nuevo y hermoso modelo contaría con nada más y nada menos que 49.414 polígonos, siendo el modelo más grande a niveles de polígonos. Y es un tanto curioso, pues este modelo parece menos detallado al ser menos realista, pero asimismo este modelo es bastante curioso en cómo está hecho, pues este exceso de polígonos también puede deberse a que utiliza muchos polígonos pequeños en 3D para simular el pelaje de Crash. En lugar de poner el efecto de pelo que utiliza mucho más recursos de la consola, se ahorrarían todo esto y lo modelarían con el cabello, podríamos decir. Vemos que este es un muy buen modelo de Crash, pues tiene muchos detalles que pese a ser mucho más caricaturesco, tiene dientes muy bien modelados, no solo siendo rectos con una textura, sino ya bastante detallados. Obviamente no es una fiel representación de una dentadura, pero es bastante el avance. La nariz cuenta con una nueva forma, pero es bastante poligonal, usa muchos polígonos para hacer una especie de esfera. Este modelo cuenta con los típicos ya 4 dedos totalmente modelados y con detalles de cabello por todo su cuerpo. La suela de los zapatos también es muy llamativa, recordando mucho a como tenía el Crash of the Titans y el Crash Mountain Island. Además del nuevo diseño del pantalón y zapatos, su cresta tiene un nuevo diseño también mucho más poligonal y que es bastante detallada. Vuelven los detalles del pelo de las orejas, además de tener otra forma muy diferente a todos los modelos que hemos visto de Crash a lo largo del tiempo, siendo estas orejas mucho más similares a las que tiene un Bandicoot real. Vemos como este modelo también vuelve a poner los ojos de Crash del mismo tamaño ambos, además de conservar los labios amarillos que se habían perdido en Insane Trilogy al estar basados en la trilogía de PS1. Y por último, el modelo más actual de Crash. Este modelo de Crash on the Room personalmente no es muy atractivo, ya que es para móviles con Android y iOS, contando con tan solo 10.359 polígonos, una baja de polígonos abismal que no hemos visto tan pocos polígonos desde que Crash regresó en Skylanders, pero hay que ser honestos y simplemente 10.000 polígonos es bastante detallado, es muy poligonal, obviando que no cuenta con efectos de cabello ni nada. Sus texturas olvidan por completo que Crash tenía pelo por todo el cuerpo. Vemos como este modelo retoma los ojos del mismo tamaño, además de los labios amarillos. Cuenta con los pantalones y los zapatos con un diseño mucho más similar a Insane Trilogy que a Crash Bandicoot 4. Es un tanto curioso que el último modelo de Crash no sea el mejor modelo de Crash que a niveles de detalles están. Y es genial de ver cómo Crash ha ido avanzando poligonal y gráficamente, teniendo grandes saltos así como grandes retrocesos,
Grandes avances en técnicas de modelado que también se ven increíbles sin usar tantos polígonos, así que esta fue la evolución poligonal de Crash Bandicoot. Y así llegamos al final del video. He estado preparando este mismo durante muchísimos meses. Si mal no recuerdo, apareció un pequeño avance de este video al final de la importancia de Crash Bandicoot. ¿De hace cuánto? Vaya, ya ha pasado tanto tiempo. Bueno, y tuve varios problemas durante todo este tiempo para lograrlo, pero por suerte, y durante toda esta espera salió Crash 4 y Crash on the Run, lo que me permitió que este video sea lo más actual posible. Si el video te gustó, dale un buen like con guantes de cuero, comenta qué te ha parecido el mismo y suscríbete para que te enteres pronto de los nuevos videos. Por cierto, deja un comentario que diga queremos a Coco para hacer esto mismo con Coco. Así que los estaré leyendo en los comentarios. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.